Vamos a Jalisco y recordemos que ahí fue detenido su alcalde, Diego Rivera, señalado por delincuencia organizada, secuestro, por extorsión. La línea está Antonio Lancaster, él es presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, a quien le agradezco mucho la comunicación. Antonio, gracias y buenos días. Buenos días, Azucena. Buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, pues este señor fue detenido después de hacer un daño que todavía creo no alcanzamos a dimensionar en Tequila y otras zonas de Jalisco, incluidos pues ustedes. Extorsionaba prácticamente a todos los comerciantes, industriales, empresarios, Antonio. Sí, así es. Es un alcalde que desde que llegó empezó con ese sistema a todo comercio, toda industria, para pedir dinero por todo, ¿no? Y la verdad era una situación muy complicada, que sí se denunciaba, que estábamos ahí y que gracias a Dios se hizo eco y se hizo caso para estas denuncias y se les detuvo a él y aparte de su equipo, no solo Sí. él, porque realmente quien operaba todo y su modus operandi era a través del director de Padrón y Licencias. Que también está detenido. Así es. ¿Desde cuándo hicieron ustedes las denuncias? ¿Ante qué autoridad y sobre qué delito, Antonio? A ver, empezó esto antes de denuncias, empezamos a quererlo arreglar con la vía política, vía la Secretaría de Gobernación, vía el Secretario General de Gobierno del Estado, hubo diálogo con él, vía el subsecretario, hubo diálogo directamente de nosotros, desde las cámaras con él, pero la realidad es que él estaba diciendo que vía el aumento del predial, que hizo aumentos del 20 veces, o sea, 2,000 veces el predial, o llegaba y te decía que porque tenía 70 centímetros mal el extintor Sí, claro. ubicado, te tenías que pagar multas de 600,000 pesos y luego te mandaba un despacho privado para que pudiera hacer el enlace. Así era el modus operandi hasta que se hicieron las denuncias pertinentes el año pasado. Es decir, ustedes se sentaron con el secretario de Gobierno de Jalisco. Exactamente, y nos sentamos con él y nos sentamos con el presidente municipal. Uy, Empezamos a llegar a uf, acuerdos, nunca se cumplieron ajá. y la realidad es que hasta que hubo una intervención, no sé si supieron, hubo una intervención de la Guardia Nacional el año pasado con él, por el robo y despojo de patrimonio de la humanidad de un museo donde se fue a Sí, vivir él en el Museo de el Tequila, de Casa pero la Cuervo, realidad ajá. es que hoy descansamos tranquilos y esperemos que vuelva a la normalidad y estamos haciendo la parte que nos corresponde, ¿no? Ahora, déjame, Invertir, creer sí, en el municipio. claro, déjame ligarme a ese punto porque se ha nombrado a una nueva alcaldesa que aseguran, bueno, pues tiene prácticamente las mismas características y respondería a los mismos intereses. De hecho, ella negó Mira, en alguna entrevista que hubiera extorsiones. Dijo, no, pues quién sabe de qué estén hablando, aquí no había extorsiones. a ver, la realidad es que ella es pareja sentimental de lo que dicen, no lo aseguramos todos, pero todos los medios lo dicen que es pareja sentimental del que era director de Padrón y Licencias que detuvieron. Ujú. Este, al final la decisión le tocaba a ella era la suplente del presidente municipal, por ley le tocaba. Nosotros sí pedimos que hubiera una modificación, el gobernador y la Secretaría de Gobernación dijeron, pues la que le toca, vamos viéndole, vamos dando, vamos cuidando. Ha dado buenos pasos, inmediatamente toma protesta, lanza un comunicado para quitar todos los sellos de clausura y Ujú. buscar la regularización de todos los predios. Creo que es un gran mensaje y es algo que a toda la industria y el comercio nos ayudó mucho. Oye, Antonio, déjame regresar al tema de las denuncias. Ustedes se reunieron, bueno, con el alcalde de Tequila, que no iba a resolver nada, ¿no? Porque era el provocador, la cabeza de esta organización criminal, pero se reunió con el secretario de gobierno, con el secretario Salvador Zamora. Zamora, sí, así es. ¿Y qué? O sea, ¿cuándo fue la reunión? A ver, nosotros tuvimos varias reuniones, una nosotros como consejos, otra como los tequileros, otra como comerciantes. Tuvimos con un diálogo directo Pero la bastantes más, veces, más, inclusive más con el antigua propio que gobernador. recuerdes, ¿con el propio gobernador? Des- con el propio gobernador lo platicamos en algunas ocasiones, se habló con él, había veces que cedía el alcalde, luego no, hasta que ya fue insuficiente, que se acordó hacer las denuncias pertinentes Correcto. A ver, en el estado y a nivel federal. cuéntame eso ahora que Gracias a Antonio Lancaster Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, por permanecer en la línea. Antonio, gracias. Me contabas que, bueno, pues ya era un modus operandi frecuente, prácticamente público, estas extorsiones por parte del entonces alcalde de Tequila, Diego Rivera. Ustedes, por supuesto, no quedaron fuera y se lo pusieron sobre la mesa al secretario de Gobierno y al propio gobernador de Jalisco.
¿Cuándo fue esto, Antonio? Antes de interponer las denuncias formales. Eso fue a mediados del año pasado. Ellos fueron los que nos ayudaron a canales para hacer las denuncias penales oficiales. Ellos nos hicieron todo el apoyo. La realidad es que si algo tuvimos del gobierno del estado fue un apoyo impresionante, y también de la Guardia Nacional, cabe mencionar, porque el modus operandi lo hacía disfrazado de legal. Lo hacía disfrazado de un predial, de multas, y luego mandaba a su grupo de abogados. La realidad es que era algo complicado porque hasta sabía cómo funcionaban las leyes para poder tratar de disfrazarlo en la línea de la legalidad. Institucionalizado y legalizado el impuesto criminal en Tequila. Exactamente, así tal cual. Y luego gobernador, secretario, y las primeras denuncias formales las interpusieron, ¿que noviembre, diciembre? Las entraron en noviembre, diciembre, octubre, noviembre, más bien, todo el proceso que lleva a cabo. De hecho, hubo reuniones a principios de este año, hubo muchas presiones del propio alcalde para que se quitaran las denuncias, así tal cual, inclusive invitando a algunos empresarios a decir, pues, te quito tu cobro de predial y te lo bajo y ya no te hago nada, pero quítame las denuncias. Wow. Cosa que no sucedió, y la realidad es que terminó en esta detención. Ahora, dime una cosa, Antonio, hay, por ejemplo, los vendedores ambulantes, ellos dicen que tenían otro tipo de represalias, que pues los amenazaban o los golpeaban, etcétera. ¿Qué pasaba si ustedes se resistían? O sea, ¿cuál era la represalia de este señor? Como el tema de la industria formal, llegaban y nos cerraban las plantas. Pues pero sí. ¿Qué hicimos? Pues cerraban las plantas, cerraban los centros de distribución, pues ibas al amparo, ibas con el gobierno del estado y el gobierno federal que te apoyaran y te abrían y quitaban los sellos, ¿no? Por la ilegalidad que traían esos cierres. Con nosotros no era el tipo de extorsión que tenían con el comercio informal, sobre todo, y con el comercio que acostumbra estar los fines de semana para darle servicio al turismo de Tequila. Ahora, por otro lado, ¿ahora están ustedes siendo extorsionados por los criminales o no tienen este problema? Nosotros no hemos tenido ningún registro, y yo lo digo tal cual, el Consejo de Cámara, de una extorsión directa por un criminal. Las únicas extorsiones que hemos tenido y que han sido claras han sido por el alcalde de Tequila. Un criminal, pero con un puesto en el gobierno, ¿verdad? Bueno, así pues ojalá que las cosas mejoren. Quedamos de hablar un día de estos con alguna guía de turistas para que nos cuente pues lo bonito de Tequila y cómo podemos ir recuperando este pueblo maravilloso, un pueblo mágico, ¿no? Es un pueblo mágico y aparte es la marca de México. A ver, yo lo que les digo importante, como distinguen a México en el mundo es con el tequila. Y si nosotros como país no nos unimos a apoyar a este pueblo, a esta población que es un lugar hermoso, no, México va a ser muy afectado. Así es que es momento de visitarlo, es momento de conocerlo. Las empresas estamos ávidas de recibirlos, claro, y el turismo está listo para atenderlos. Bueno, pues atentos y nos veremos por ahí, Antonio. Por lo pronto, pues a disfrutar esta, ojalá permanente, pero por lo pronto temporal, bocanada de oxígeno. Muchísimas gracias, Susana, y te invitamos aquí para que uno de tus programas acá lo hagas. Con mucho gusto te recibimos. Gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Antonio Lancaster Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales. Gracias, buen día. Las 8, buen día. Gracias, las 8.